buenas tardes, noches, días, mañanas. No sabemos a qué hora nos estarán viendo, pero hoy comienza un programa de ambientalismo popular aquí en EVA TV, aquí con Leti Martínez. Hola, Leti. Hola, Jime, ¿cómo estás? Bien, y conmigo, Jimena Fuertes. Vamos a estar haciendo semanalmente, pero también no sabemos por las redes cómo vamos a viajar con los segmentitos, así que diariamente. Exacto, sí, mucha circulación. Muy contenta, Jime, ¿cómo estás vos? Muy contenta de empezar este programa. Hermoso, hermoso. Estamos hablando de este programa que se llama Está Pasando, porque está pasando. Ambientalismo popular. Exacto. Exacto, sí, de hecho eso, desde el nombre justamente plantear un poco la idea de el cambio climático está pasando ahora y hay que prestarle atención y sobre todo, yo ya arranco con la parte internacional, ¿no? Dale. Sobre todo también desde Latinoamérica. Después vamos a tener un especialista que incluso por ahí le podemos preguntar un poco esto, ¿no? Pero que desde Latinoamérica pareciera que la agenda climática, la agenda ambiental, cuesta un poquito más ponerlo justamente en agenda y hay que prestarle atención porque está pasando. Más allá de que ya vamos a ver que los principales responsables no son los latinoamericanos, Sí, pero exacto, por supuesto no somos nosotros. No somos nosotros, pero es relevante poner o empezar a poner fuertemente el eje en la cuestión ambiental, así que parte de eso vamos a hablar. Y bueno, por supuesto en la parte nacional también. Claro, porque aparte está pasando, se llama así porque está pasando todo el tiempo. Está pasando cuando vamos a comprar la comida para cocinar en casa. Cuando hay sequía. Exacto, o cuando nos vamos de vacaciones. Exacto, O sí. cuando queremos salir a tomar mate con amigas a la plaza y no tenemos plaza. Está pasando, o sea, no es que va a pasar, no es que ya pasó, nos está pasando todo el tiempo. Así que queremos hablar de eso, queremos hablar de ambiente, no de medio ambiente ni de un cuarto de ambiente. Y queremos hablar también de nuestro ambiente, donde estamos las personas, ¿no? De los pingüinos, que todo bien, la mejor con los pingüinos, pero también las personas, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo me parece que uno de los objetivos que tenemos es quitarle un poco esa idea de que puede llegar a ser algo difícil de entender. Claro, para especialistas. Exactamente, ¿no? Así que me parece que esa va a ser una de nuestras tareas, hacerlo más fácil, más llevadero para que se entienda, sobre todo que se entienda la importancia, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión ambiental, cuando hablamos del cambio climático, me parece que ese va a ser uno de los objetivos desde distintas perspectivas, lo planteábamos desde lo nacional, lo provincial, lo internacional también, y por supuesto sobre los distintos ítems, ¿no? Que vamos a ir desarrollando. Y en ese sentido, ¿qué vamos a contar hoy, Jimé? Hoy tenemos un montón de información. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Digo, nuestro primer programa de ambiente, ¿de qué vamos a hablar? De plata, señora, señor. Vamos a hablar de plata. Presupuesto. ¿Cómo es esto? Exacto. Y de Javier Milei. Sí. Pará, igual queremos aclarar. Nosotros vamos a hablar de un montón de cuestiones de ambiente desde la denuncia, desde la militancia, desde la lucha, pero también desde la felicidad y desde la naturaleza y desde el sol y del amor por las plantas, los animales, las personas, la playa, los bosques. Vamos a disfrutar un poco también, porque de eso se trata. O sea, no podés defender algo que no conoces, algo que no amás. Y para amarlo tenés que disfrutarlo y tenés que estar en contacto pleno, así que no se asusten, no es que todo el tiempo vamos a estar hablando de lucha y de militancia, que también, porque para eso estamos, pero también no, de hecho, el bueno, disfrute. dos cuestiones. Una, la que sí tiene que ver con esta parte quizás más difícil de contar, que tiene que ver, bueno, que vamos a tener un entrevistado hoy, de hecho, que Ahora, ya está acá, en breve. que nos va a contar un poco justamente cómo se subejecutó parte del presupuesto para este año de lo que tiene que ver con la cuestión ambiental en el gobierno de Javier Milei. Vamos a estar hablando también en la patita internacional, contando un poco cuáles son los mandatarios de la región que tienen en su agenda como uno de los temas principales la cuestión ambiental. No voy a adelantar mucho, pero ya está bastante claro más o menos quiénes son. Y sobre todo también contar un poco qué desafíos tienen, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para alguna presidenta que va a asumir el 1 de octubre en México. Así que vamos a estar contando un poco de lo internacional también en ese sentido. En el programa de hoy se alcanzamos porque trajimos un montón de cosas y una hora se va a pasar volando. Bueno, pero si no alcanza para hoy, será para la próxima. Y si no para la próxima,
tema porque esto es una agenda que cuando nos pusimos a laburar en esto vimos que tiene una cantera inagotable de temas, aristas, protagonistas, especialistas también, porque la idea es aprender. O sea, nosotras, vos, Leti, sos periodista de internacionales. De política internacional. De hecho, esto es un desafío, porque justamente en lo internacional también, ¿no? Hablando mucho de política internacional, mucho de elecciones, de gobiernos y demás, y la agenda ambiental se suele dejar de lado. Así que es un desafío personal también, profesional, en ese aspecto del programa que estamos empezando hoy y que me parece que a vos también te pasa desde la política nacional. Claro, a mí me pasa, yo soy política, también soy política, pero soy periodista de política nacional y muy pocas veces le pude escapar a la agenda de rosca para poder meterme desde la política en la cuestión ambiental. Lo he hecho bastante porque aparte en Argentina hay mucha militancia. Entonces, no sé, me ha tocado para Tiempo Argentino cubrir cómo en el Delta se apropian de la costa del río. Y sí, es una cuestión de militancia política que tuvieron que articularlo con el intendente, con la gobernación. Bueno, es política, todo es política y sobre todo lo ambiental. Así que para eso estamos, para comunicar, pero sobre todo para aprender. Y si te parece, ya arrancamos. Y dale, bueno, con la primera parte del programa, ya está presentado. Está pasando Ambientalismo Popular. Seguimos aquí en Está Pasando, nuestro primer hermosísimo programa de ambientalismo popular. Pensé que ibas a decir nuestro primer hermosísimo entrevistado. Dije, qué atrevida, el primer programa. Sí, también. Sí. Vamos a presentarlo aquí a Matías Sena-Trebuch. Él es economista. Ya lo hicimos poner colorado. Ya empezamos, sí. De la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, la FARN. Gracias por haber venido. Sí, muchas gracias a ustedes. Qué honor tenerte aquí. ¿Por qué te trajimos a vos para hablar de plata? ¿Querés que lo cuente? Dale. Lo escuché a Matías en una charla que dio hace muy poquito en las claves del presupuesto y me pareció muy interesante cómo detalló, en base a un informe que ahora nos va a contar seguramente, qué hizo básicamente el gobierno de Javier Milei con el presupuesto con respecto al tema ambiental. Y te lo propuse, dije, está buenísimo esto, que nos cuente, para arrancar además, desde dónde partimos justamente con respecto al gobierno de Javier Milei en la cuestión ambiental. Te lo dejo para que arranques por donde quieras, después vamos a ir seguramente preguntándote más en detalle. Bien, buenísimo. La verdad que, nada, agradecerles el espacio. Los temas justamente ambientales cuestan que entren siempre en agenda. Sí. Y también los ligados a la economía también. Es difícil encontrar a gente que sea economista que trate temas ambientales, ¿no? Generalmente quienes estudiamos economía, no se estudia la parte ambiental. El ambiente no existe dentro de la economía que se estudia y los resultados son los que quedan a la vista, digamos, actualmente, ¿no? Claro. Vos además sos docente. Sí, además soy docente de la Universidad Pública, recibido en la Universidad Pública Nacional de Córdoba y docente también, orgullosamente, la verdad. Vamos a aprovechar tu experiencia pedagógica para que nos cuentes, nos expliques cómo se puede evaluar a una gestión, a una política desde la cúpula más alta del poder institucional en términos de plata, en términos de presupuesto. ¿Cómo nos damos cuenta? Genial. Bueno, nosotros empezamos una investigación básicamente del presupuesto nacional
particularmente enfocado en las partidas ambientales, ¿no? Y en ese sentido lo que nosotros fuimos viendo, intentar descifrar un poco cuáles fueron las vías de ajuste que implementó este gobierno, básicamente, ¿no? Entonces, por un lado, analizamos como 3, 4 variables en las cuales podíamos observar si una partida era prioritaria o era más que nada descartable, por así decirlo. Entonces vimos cuánto caía en términos reales esa partida, es decir, cuánta plata tiene esa partida hoy en día, no cuánto cambia el número en términos nominales. Ahí con la gente de economía, los economistas, tratamos más que nada el tema real, es decir, ¿cuánto puedo hacer yo realmente con esa plata? En porcentaje. Exacto, no, más que en porcentaje es decir, che, si el año pasado teníamos tanta plata y este año tenemos la misma cantidad de plata con la inflación que hubo, este año nos rinde menos. Sí, nominalmente no. Exactamente, entonces necesitamos saber realmente cuál es el poder de compra, por así decir, que tiene ese dinero para poder ejecutar las partidas correctamente, porque todas las partidas tienen objetivos establecidos. Si tenemos menos plata que el año pasado, en términos reales, no vamos a poder cumplir ni siquiera con los objetivos que se propusieron el año pasado. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver un fuerte financiamiento de las partidas ambientales por ese lado. Estuvimos viendo los gráficos, sí. Es impresionante, es muy fuerte ver en gráfico de barras como, por ejemplo, en términos de asignación de partidas para todas, porque tenés distintas partidas que pueden ser consideradas ambientales. Me da mucha impresión verlas todas juntas en comparación con lo que nosotros pagamos desde nuestros impuestos para pagar la deuda, el gran peso que tenemos, la pata acá arriba, todos y todas en nuestro país con respecto a la deuda con el FMI, con el resto de los acreedores, pero... Sí, tal cual. De hecho, a mí cuando yo me da un poco de gracia, por así decirlo, cuando armé el informe, porque veía que todas las partidas, los gráficos eran iguales. Claro. Entonces yo decía, che, nada, es todo lo mismo, digamos, porque realmente está todo a la baja. Y en ese sentido, ¿cuáles destacas? Digamos, ¿qué áreas destacas que se hayan financiado en el ámbito valga la redundancia, en lo ambiental? Bueno, la verdad es que todas se han desfinanciado, no hay ninguna que no haya sufrido desfinanciamiento. Todas en general caen entre un 35 y un 40%, es decir, más o menos entre una tercera parte y la mitad casi del financiamiento que teníamos en comparación al año pasado. Claro. Por lo cual hay un fuerte financiamiento ahí. Y además de esto, además de destinarle también una parte muy, muy chiquita, otra comparación que hacemos es decir, che, ¿cuánta plata gastamos del presupuesto nacional para las partidas ambientales? Vemos que ese porcentaje es muy, muy chico. Además de ser muy chico, no se está ejecutando. Es decir, no se usa la plata para esas partidas. Tenemos un monto muy chiquito y de ese monto muy chiquito no usamos prácticamente nada. A ver, decís, por ejemplo, para Riachuelo, 6,9 con respecto a 44% del año anterior. Fuego, 26 más o menos por ciento, 26,7% contra 64 del año anterior. Decís que ni siquiera ese 26,7, por ejemplo, ¿se está ejecutando? No, o sea, ese 26 es lo que se ejecutó ese año, es decir, se ejecutó un cuarto del presupuesto de esa partida para los primeros 6 meses del año. Ese sería el análisis de ahí. Mirá, ahí lo estamos viendo. Ahí está. Ahí está cómo se nota, mirá. Bien, esa es justamente la de... Claro, así es muy impresionante, ¿verdad? Más fuerte, sí. De la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Que vemos que no se ejecutó prácticamente nada. ¿Y qué implicancias tiene esto? Mirá, 2024. En la práctica, es decir, ¿qué pasa? Porque ahí lo vemos en un gráfico y vemos, bueno, la barrita puede ser muy chiquita, pero la práctica que tiene es que no se puede cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pide que hay que sanear el río, porque hoy en día si bien visualmente se ha solucionado bastante el tema visual de la basura, los niveles de contaminación del agua y del aire son muy altos. Entonces, nada, básicamente no se puede lograr sanarlo, ni tampoco relocalizar a las familias que había que relocalizar, porque no hay plata, porque no se está ejecutando plata en eso. Y las industrias siguen desechando, o sea, siguen externalizando costos. Exactamente. Porque no es que, soy una industria, tengo que producir, lamentablemente contamino nomás que porque doy trabajo a la gente. No, me estás haciendo pagar a mí, vecino, persona de nuestro país, algo que vos no estás pagando y como empresa tendrías que estar pagando. Tal cual. Y ahí entra el hecho también, ¿no?, de que el ambiente nos afecta a todos. Somos parte del ambiente y el no contabilizarlo dentro de las cosas pasa esto de que se puede externalizar. Entonces, de golpe, yo que vivo ahí y no tengo nada que ver,
veo reducida mi calidad de vida drásticamente porque estoy expuesto a mayores enfermedades, por ejemplo, ¿no? Claro, y además te cuesta más plata vivir porque pagas remedios, porque Tal cual. tenés que estar ocupándote de higienizarte de diferente manera, todo te sale más caro, no puedes tomar el agua, tenés Tal que cual. pagarla. O sea, me estás haciendo pagar a mí algo que deberías estar pagando vos, señor empresario. Matías, preguntarte por la transición energética, ¿no? Que es algo que se habla mucho cuando hablamos del cambio climático, de empezar a dejar los combustibles fósiles y apuntar justamente a energías renovables. Entiendo que según la ley 27.191, para el 2025 Argentina tendría que abastecerse al menos un 20% en base justamente a energías renovables. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Y preguntarte porque, a ver, Milei forma parte claramente de la ultraderecha internacional. Y en la narrativa de la ultraderecha internacional, sobre todo en Europa, que sabemos que suele ser muy vanguardista, digamos, en la agenda verde y demás, los mismos dirigentes políticos tienen fuertemente en su narrativa el negar el cambio climático. No sé si en Milei pasa esto, que al menos no lo tengo tan presente de que salga a cuestionarlo, Dice pero que no vemos que existe. en los hechos, claro, pero digo, no sé si es como algo que lo escuchamos constantemente, como me parece sí por ahí de otros mandatarios, no sé si tiene que ver justamente con que no forma tan parte Claro. de la agenda, o sea que es algo más triste aún. Claro. Pero preguntarte, digamos, ¿qué está pasando en ese sentido y sobre todo con estas metas que ya están, ¿no? Porque es el 2025, no queda nada. ¿Y en qué situación estamos, sobre todo de ese porcentaje al que tenemos que llegar? Bien, en cuanto a ese porcentaje, de nuevo, nosotros tenemos un buen marco normativo generalmente. La parte mala es que no se cumple. Claro. Entonces, Los objetivos están buenos, pero no vamos hacia ahí, la decís. realidad, exactamente, la realidad nos muestra otra cosa. En ese sentido, tenemos solamente el 13,9% de la matriz energética actual de Argentina con energías renovables. Es decir, nos Estamos falta muy abajo. un Sí. buen tramo, casi Casi el doble. casi un 50% más de lo que hay hoy en día. Y la ejecución que han tenido el fomento de las partidas renovables en Argentina fueron mínimas, fue menos del 2%. Es decir, se destinaron menos de 2 pesos de cada 100 pesos que tenía presupuestados, fue lo que se ejecutó en los primeros 6 meses del año. Y encima van a contramano, ¿por qué? Porque están fomentando a los fósiles, Claro, al gas y claro. el petróleo, con los cambios en la ley de hidrocarburos que hubo y con el régimen de incentivo a grandes inversiones, que uno de los sectores beneficiados justamente es el sector fósil, ¿no? El petróleo y el gas, que tiene todos fines de exportación. Ahí también hay algo muy importante a notar, que en la ley de hidrocarburos, por ejemplo, cambiaron el objetivo principal que tenía la ley, que era algo bastante lógico, que era el abastecimiento interno, del mercado Claro. interno de O sea, energía. usuarios e industrias, Claro, usuarios comunes. claro. Es decir, garantizar que todas las personas de Argentina tengamos acceso a la energía, básicamente, Qué ¿no? desapercibido que pasó eso en el medio de la discusión del RIGI, en donde dimos muchas discusiones con respecto al ambiente también, pero eso pasó muy desapercibido. Tal cual. Qué bien que la escondieron, ¿eh? Ahora, de hecho, el objetivo es la maximización de la renta, o sea, literalmente es la maximización de la renta el objetivo, por lo cual se liberalizaron los precios, de ahí los tarifazos que hubo, y se liberalizaron las exportaciones, por lo cual se está apuntando a mercantilizar la energía. De hecho, por ejemplo, desde esta lógica que ellos muestran economicista, de mercantilista, digamos, lo que marca es cómo ve el gobierno actual a la energía, ¿no? Claro. Como una mercancía más que puede ser guiada por el mercado. Desde FARN, por ejemplo, nuestra postura es que es un derecho fundamental para poder garantizar una mejor calidad de vida para las personas. Claro. Entonces, si partimos de concepciones distintas de cómo entendemos la energía, podemos llegar a aplicar políticas públicas que sean diferentes también. O sea, que nosotros ahora estemos pagando lo que estamos pagando en nuestras casas de agua, luz y gas, es una lucha ambiental que por ahora la estamos perdiendo. O sea, tiene que ver con eso directamente. Sí, tiene que ver con el ambiente, sí, pero también entender que lamentablemente, digamos, desde hace varios años que está el fomento a la parte fósil y Claro. no hay incentivo suficiente para que se fomenten las energías renovables como debería ser. Y ahora es el gran dilema, ¿no? Yo después voy a hablar del caso de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa de Claro. México. Y es interesante el caso porque viene de un gobierno de Manuel López Obrador que fomentó mucho justamente lo que tiene que ver con el petróleo. Además, entiendo que creo que está en el número 11 de productores de petróleo en el mundo. Y ella viene, de hecho, estudiosa del tema y todo, con este dilema que ella dijo: yo no voy a modificar la producción de petróleo, o sea, el nivel de barriles y demás que se hacen por día, pero es justamente una
o parte de su estudio se ha basado en las energías renovables. ¿Cuál es el equilibrio que se puede encontrar ahí? O sea, claramente lejos de este planteo o de la ley de hidrocarburos que se modifica acá en Argentina, pero digo, ¿cuál es el equilibrio que se puede encontrar ahí? O incluso si encontrás algún ejemplo, digamos, que se pueda llegar a ver desde afuera. Bien, la verdad, en cuanto a equilibrio, necesitamos hacer una transición, empezar a pensar entre todos y todas una transición energética que sea justa, que apunte por ahí más que nada. Pensamos siempre una transición que sea algo descentralizado, no tener un sistema energético tan centralizado en pocas empresas o en pocas instituciones que lo tengan a cargo, para que pueda empezar eso, llegar a más lugares y que no haya solo un sector privado tan concentrado que se beneficie también de los beneficios que esto genera. Y también dejar de plantear, otra de las cosas que nosotros decimos, esa falsa solución de plantear al gas como un combustible puente hacia la transición energética, ¿no? Porque todas las obras de infraestructura que se terminan realizando son infraestructuras que son muy costosas y que, dado el cambio climático, justamente que lo estamos viviendo y que toda la evidencia científica actual nos muestra que las cosas no están mejorando, lamentablemente, por lo cual va a seguir empeorando la situación del cambio climático, va a generar que de acá, en el mediano plazo, en 10 años, por ejemplo, o tal vez hasta antes, empieza a haber más limitaciones a la extracción de combustibles fósiles y nosotros ya vamos a haber generado una infraestructura muy costosa que va a quedar varada. Es decir, que va a ser una infraestructura que costó un montón, que la tuvimos que pagar y que va a quedar ahí obsoleta, básicamente. O lo que va a pasar, que en realidad que puede ser hasta peor, es que no vamos a poder salir de esa estructura. Es decir, en vez de invertir hoy en día tal vez en todo eso, se podría empezar ya a invertir de a poco en otras, en las energías renovables, para no caer todo el tiempo a el uso de combustibles fósiles. Y una de las cosas que más nos había llamado la atención es también la inversión en partidas que son históricas en Argentina, y algunas que también son nuevas, como por ejemplo la ley del manejo del fuego, que era una ley que ya tenía sus años, pero que se actualizó y que, por lo que estuvimos viendo, es un tobogán como cae la inversión en eso. Sí. De hecho, bueno, yo vengo de Córdoba, para que sepan, en las últimas 2 semanas hemos tenido un montón de focos de incendio y particularmente en distintos lados de la provincia, por decir algunos lugares, La Calera, Malagueño, La Cumbre, Cosquín y particularmente el último, el más grave, que se apagó ahora hace un par de días, que es el del Durazno, de Valle Calamuchita. Seguramente tal vez hayan ido a vacacionar ahí, suele ser Córdoba un buen destino, que se quemaron más de 12.000 hectáreas y más de 20 casas quemadas también, ¿no? Entonces vemos primero que las causas, siempre la mayoría, más del 90%, son por personas que lo generan. Otra de las causas, la mayor parte, son por la expansión de la frontera agropecuaria, la expansión del desarrollismo inmobiliario y de las obras de infraestructura. Y vemos sí una fuerte caída, digamos, ¿no?, del Fondo Nacional del Manejo del Fuego en cuanto a los recursos que recibe. De hecho, además de la fuerte caída por el desfinanciamiento que por parte del Estado, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, nosotros desde FARN hicimos un pedido de acceso a la información pública, que de hecho ahora hace 2 días salió un decreto, ¿no?, limitando el acceso a la información pública también, que eso es un gran problema, que de hecho lo consideramos inconstitucional, en el cual nos respondieron. Nosotros le preguntamos, ¿qué venían haciendo ustedes en los últimos años para mejorar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, ¿no? Y si se esperan que haya alguna modificación presupuestaria o no para el resto del año, porque veíamos que estaba congelado. La respuesta fue que el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que es un fondo fiduciario, esto es muy importante, recibe 4 fuentes de financiamiento, ¿no? De esas 4, una es la parte que va del Estado Nacional, que es la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que financia una tercera parte del fondo, por lo cual es bastante importante. Esa parte es la que ya tuvo una caída de casi la mitad de los fondos a comparación con el año pasado y que no va a tener ninguna actualización. Nos dijeron que no se prevé ningún tipo de actualización para la partida. Otra de las partes que es muy importante, que es la única que tendría actualizaciones, que aporta otro tercio del fondo, es las alícuotas de seguro. Cuando nosotros vamos y compramos algún seguro, salvo los seguros de vida, hay una parte que se va como impuesto al Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Mirá. Lo que nos dicen en la respuesta que nos dieron es: como hubo inflación, van a aumentar el precio de los seguros y se va a recaudar más. Esa es la única actualización que va a haber, básicamente. Y del otro tercio restante, que son otras 2 fuentes que ahora no vienen al caso, como que se van a mantener fijas. Entonces lo que vemos es
un fuerte financiamiento, una bajísima ejecución. ¿Y esto cómo se materializa? Porque siempre cuando hablamos de presupuesto decimos, Claro. che, ¿qué tiene? Son números eso. Pero cómo lo vemos en la realidad eso es que va a haber menos capacitaciones, menos equipamientos, menos herramientas, por ende menos prevención y protección. Claro. Hay una ejemplo, intención, perdón. sí. Un ejemplo claro de esto son las horas de vuelo. Justamente ahora que hay tantos incendios, se contratan aviones y demás aeronaves para apagar los incendios. Bueno, se redujeron de 5.100 horas de vuelo a 3.100 las horas de vuelo para este año. Y eso nos lo justificaron por cuestiones meteorológicas, ¿no? Cuando nosotros sabemos que la lógica suele ser, en realidad la lógica no, la evidencia nos dice que los incendios son por cuestiones humanas. Sí, Entonces- claramente. Bueno, entonces- esa es la discusión que se da mucho también en Córdoba, que se incendia adrede para el negocio Exactamente. inmobiliario y para plantar soja. Tal cual. Agrícola. Y en ese sentido, o sea, encuentran, digamos, una línea directa del hecho de justamente no querer enviar presupuesto para evitar, vos lo decías en cuanto a la prevención, ¿no? Pero que se ve que la gran mayoría son intencionales, o sea, que está muy claro. De hecho, me acordaba el caso de los incendios en Chile hace muy poco, que lograron detener a varios de los que habían incendiado directamente. Digo, ¿encontrás ahí un link directo con lo que planteaba Jime, ya sea tanto por la cuestión agrícola o inmobiliaria? Sí, en eso sí hay enlaces que están encontrados. En caso de Córdoba en particular hay algunos campos que ya se sabe, por ejemplo, que en un año se han incendiado 200 veces. Claro. Porque tiene que ver con el rebrote, digamos, del campo y Para el demás. pastoreo, digamos, ¿no? Y que hay claro. veces que se les va de la mano. De hecho, es ilegal hoy en día hacer ese rebrote de esa manera. Ya Claro. está, de nuevo, tenemos un buen marco normativo, pero no se terminaría de aplicar, digamos. Y nosotros también de Farna hacemos mucho hincapié de que el actual enfoque que tiene el manejo del fuego en Argentina siempre es muy reactivo. Es decir, aparecen los focos de incendio y los vamos a apagar. Nosotros lo que fomentamos es que sea un enfoque preventivo. En esto, en la respuesta que nos dieron al pedido de acceso a la información, nos dijeron que en los últimos años se instalaron 34 faros de conservación. ¿Qué son los faros de conservación? Son básicamente torres que tienen una cámara espectral que puede ver columnas de humo o de temperatura a muy larga distancia. Entonces son cámaras que dan la vuelta, en 5 minutos giran 360 grados y si hay algún foco lo avisa básicamente. Pero el problema está muy bueno el sistema, de hecho habría que invertir más en eso, pero tenemos 34 de esas torres para todo el país. No, claro. Entonces claramente es completamente insuficiente, digamos, el financiamiento que se le está dando. Abre un montón de temas. Sí. Te vamos a seguir molestando, te vamos a seguir llamando, te vamos a seguir pidiendo insumos porque nos queda corto. Sí, ¿te parece que le hagamos una última breve para cerrar? Chiquitita, dale. Con lo que planteábamos al principio, que de hecho mencionamos algunas cosas. ¿Qué dirías, en qué nos está afectando actualmente ya el cambio climático y qué se puede hacer? Justamente arrancaste vos la entrevista diciendo que a veces es muy difícil ponerlo en agenda. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bien, en cuanto a cómo nos está afectando ya mismo, yo creo que es en un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Si vamos por el lado economicista, más tradicional, el primero que se puede pensar es la sequía del año pasado, Total. que Sí. hizo perder 20.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, hasta desde el lado economicista tradicional, podría pensarse que es algo realmente malo. Sí. Y después en cuanto a, esto, también los cambios de clima, las sequías que están habiendo, los calores intensos, las olas de calor. El año pasado o hace 2 años que hubo como 9 olas de calor en un verano, Sí. algo insólito, Una y eso locura. también nos lleva, ¿no?, a mayores consumos de energía, eso nos lleva a apagones porque el sistema no da abasto, entonces nos desencadena un montón de problemáticas de acá en adelante, digamos. ¿Y en qué podríamos hacer? Yo creo que ya empezar a mostrar, digamos, estos temas, es buenísimo generar más conciencia, ¿no?, en contra de ese negacionismo climático que existe hoy en día, es muy importante, y en pensar en cómo podemos empezar a construir, ¿no?, redes de apoyo, de solidaridad para hacer frente a estas políticas que nos perjudican, destruyen tanto el ambiente como a nuestros derechos también, porque entender que si no vivimos en un ambiente sano, como está en el artículo 41 de la Constitución, nos empeora la calidad de vida, y si empeora la calidad de vida, sin un ambiente sano no podemos Total. vivir bien, básicamente, y todo se nos va a hacer cuesta arriba en ese sentido.
Muchísimas gracias, Matías. No, sí, lo muchas vamos a gracias a volver a ustedes, por consultar. favor. Sí, re, un si no montón tiene de problemas veces. en volver. O si no, te sacamos por Zoom desde Córdoba, ojo, también, ¿eh? Un placer, Rob. Bienvenido a participar y poder difundir todas estas cuestiones. Nos parece muy bueno el trabajo que están haciendo, así que muchísimas gracias. Muchísimas vos. gracias. Bueno, pasó nuestro primer entrevistado, Sí. Matías Sena Trebuch. Muchísimas gracias por haber venido y continuamos con Sí, Está Pasando. Y les decimos, asóciense, afíliense a la comunidad organizada más grande del planeta. Estamos hablando de Eva TV. Súmense a las redes, afíliense, porque esto recién empieza, amigues. Volvimos. Está pasando, Está lo pasando. recordamos para que quede claro además que realmente está pasando. Este es mi momento, puedo Sí. decir, Jime, es mi Es momento de programa porque vamos a hablar de la parte internacional que al menos hoy me propongo que hagamos una mini introducción, si se quiere, con, decía, lo planteaba antes, los mandatarios de Latinoamérica, los mandatarios de la región que tienen la cuestión ambiental como uno de los temas principales en su agenda, ¿no? Esto es algo bastante novedoso, si quiere, de hecho lo planteábamos antes, en lo que tiene que ver en la región, que muchas veces parece ir un poco detrás, digamos, de Sí. otras regiones que tienen la cuestión ambiental ya desde hace un tiempo mucho más en sus presupuestos y forma parte de sus principales ejes. Sí, y en la aunque- discusión de sus sociedades también. Exactamente, ¿no? Y por otro lado también recordar esto que decíamos, y seguramente lo vamos a ir conversando en otros programas, más allá de que cuando hablamos de las emisiones y demás, sigue siendo Latinoamérica con respecto a los países más industrializados, cuando hablamos de Estados Unidos, de China y demás, sigue estando muy lejos como los principales responsables del Exacto. cambio climático, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Me interesaba hoy que al menos mencionemos y escuchemos, recordemos sobre todo algunos de los principales discursos de los mandatarios de la región donde hacían referencia a esto. Y voy a arrancar por lo que en un comienzo iba a ser el final, pero va a ser el principio en este caso, que tiene que ver con el caso de México, que lo mencionaba antes. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa que va a asumir el 1 de octubre. Y La que primera presidenta mujer. la primera en 200 años de historia, como ella misma le gusta decirlo, y que es bien interesante porque ella tiene un perfil ambiental, de hecho es doctora, ingeniera ¡Guau! en energética, de hecho ha sido parte de un panel que han ganado un premio, el premio Nobel. Es bien interesante porque, lo comentaba un poco antes, viene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha promocionado justamente muy fuerte el tema del petróleo. De hecho, México está Total. entre los 15 países que más produce petróleo en todo el mundo. Entonces, me parecía interesante traer un poco la voz de ella, que ya la vayamos conociendo, y sobre todo acá para que nos dé una mini charla, si se quiere, una mini clase ¡Ay, qué bueno! del cambio climático, para que quede claro que decíamos, es uno de los objetivos empezar
a que el cambio climático, a que la agenda ambiental sea un tema que podamos dominar sin miedos a no entender o que sea solo dedicado para Total, que especialistas. podamos aprender. Exactamente. Entender. Y es muy didáctica. Así que si te parece, escuchamos a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México. Qué lindo. El cambio climático viene de la emisión de gases de efecto invernadero que se producen por la quema de combustibles fósiles o por la deforestación, entre otras fuentes, que han hecho que haya mucho CO2 y otros gases de efecto invernadero que hacen que el planeta cada vez esté más caliente. ¿Se reduce el cambio climático o cómo puede llegarse a reducir? Tiene que ser un esfuerzo mundial, global, porque es una sola atmósfera la que cubre todo nuestro planeta. Los países que más emiten gases de efecto invernadero son China, India, Estados Unidos, y ahí es donde hay más responsabilidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiere decir cambiar los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, hacer el uso más eficiente de energía o reforestar, porque la reforestación nos ayuda a capturar carbón. Clarísima, ¿no? Espectacular. Muy claro. De hecho, esto que ella planteaba, y lo decíamos antes, ¿no? China, Estados Unidos, India, que son los principales, digamos, creadores de los gases de efecto invernadero. Nosotros No fuimos, aunque, bueno, sitúa a México con un 2%, si mal no recuerdo. Pero bueno, muy clara explicando esto. Y esto va a ser parte, lo decía, del desafío del gobierno de Sheinbaum, porque ella ya ha dicho que no va a modificar la producción de petróleo, o sea, la cantidad de barriles por Eso día es clave, y demás. me parece, porque ahí es donde empiezan los lobbies más fuertes de las mega empresas petroleras que no quieren saber nada. Bueno, sin tocar eso y siendo un país petrolero, de igual modo te puedes plantear una agenda propia de transición y de cuidado de tu ambiente. Sí, exactamente, así que va a ser interesante. Ella en su momento había sido cuestionada o criticada por la construcción del Tren Maya, que es muy interesante, Tren Maya, que une, digamos, partes muy pobladas con otras partes que eran más difíciles de llegar en México y que había sido cuestionada porque atraviesa justamente partes más selváticas o de bosque y demás. Entonces va a ser interesante ver ahí qué postura finalmente va a tomar, sobre todo en esto que ella misma plantea, ¿no? La necesidad de la transición energética en un país que es productor de petróleo. Bueno, entre otras cuestiones va a ser, me parece que uno de los gobiernos más interesantes a mirar lo que suceda en la agenda ambiental. Pero si te parece, seguimos con, nos vamos a Brasil. Nos vamos con Lula da Silva. Nuestro gran socio comercial, Brasil, chiques. Exacto, no es que es random la elección. No, totalmente. Y bueno, planteaba algo Sheinbaum ahí también que tenía que ver con una de las opciones o lo que se puede llegar a hacer es justamente no solo evitar que continúe la deforestación, sino empezar a afectar. Claro. Así que me parece que Lula en ese sentido es un caso bien interesante porque recordemos que viene del gobierno de Jair Bolsonaro, donde recordemos que Brasil junto con otros países tienen parte de la Amazonía, pero la Amazonía, la mayor parte está en Brasil, por eso cobra mayor relevancia, y decía que viene del gobierno de Bolsonaro, donde ha tenido récords de deforestación, ¿no? Horrible. Bueno, las inundaciones que hubo, que veíamos por la tele y que la gente se solidariza y dice, ay, qué lástima, qué triste, bueno, fue directamente consecuencia de la política de Bolsonaro. Que habían sido más en el sur del país, pero ahora en este caso, Jime, por ejemplo, en la Amazonía, lo que se está registrando, sobre todo en el norte, son fuertes incendios. De hecho, incendios que complican incluso hasta el resto de los países que también comparten la Amazonía con Brasil, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido es interesante. De hecho, bueno, Lula que ha anunciado que en el año pasado redujo en un 50%, digamos, menos deforestación. Y a lo que quería ir era un Bolsonaro que tenía un muy buen vínculo con el agronegocio, ¿no? Lo que generalmente se le llama el agronegocio, de hecho que fue parte del apoyo de Bolsonaro. Y ahí es el desafío que tiene Lula, porque es un Lula que su vicepresidente tiene muy buen vínculo con el sector agrícola, que necesitaba parte de los votos, y que sabemos que detrás de estos incendios, Gerald Alckmin, que Matías lo planteaba antes, ¿no? Estos incendios, la gran mayoría, porque es lo mismo que pasa en la región, son intencionales, ¿no? Y en muchos casos, y en este caso puntual, está el agro detrás de esto, la agricultura ilegal, digamos, detrás de todo esto. Entonces eso es uno de los desafíos que tiene el gobierno de Lula. Pero si te parece, lo escuchamos también al mandatario brasileño. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125.000 anos. A humanidade sofre com secas, enchentes,
ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. Hasta ahí se entiende perfecto, ¿no? A Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades e ciclones deixam rastro inédito de destruição. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e prácticas concretas. Creo que se entiende bastante bien, Sí. pero básicamente no plantea que el mundo ya está harto de promesas, necesitamos que se cumplan esas promesas. En parte esto era lo que decía Lula, que a diferencia quizás incluso de los gobiernos anteriores de él, tiene la cuestión Te iba a ambiental. decir eso, porque estamos hablando de un Lula distinto, de un Lula que yo no me acuerdo de haberlo escuchado cuando fue presidente hablar de estas cuestiones. Y Sí. me parece que las nuevas generaciones lograron incorporar dentro del PT y de, Exacto. Este eje que ya no lo cualquier partido popular, nacional popular, no lo puede evitar, no lo puede esconder. No, totalmente, y bueno, planteando esto, ¿no? Las mayores sequías en la Amazonía, bueno, planteando otras cuestiones que pasan en el mundo, como lo comentábamos, ¿no? Inundaciones que además se registran en todo el mundo, Sí. digo. Cuestiones que se repiten, y esta parte que me parece fundamental de decir, bueno, el mundo ya está harto de promesas, es momento de que empecemos Claro. a hacer algo en ese sentido. Y si te parece, ahora pasamos al tercer país del cual vamos a hablar hoy, que tiene que ver con Chile, ¿no? Oh. Gabriel Boric, que también, a ver, se hablaba mucho de Gabriel Boric por su juventud, ¿no? Sí. Tiene 38 años actualmente, es muy joven para ser presidente, y que muchas veces se dice, bueno, la agenda ambiental viene con la juventud, ¿no? Sí. Viene con la gente más joven. Bueno, en parte sí, él se planteaba un gobierno de hecho feminista, en esos términos lo planteaba, ambiental, que en la narrativa también lo tenía de manera muy fuerte. Si te parece, lo escuchamos a Boric y ahora comentamos un poco qué fue lo que pasó en Chile en ese aspecto. Lo escuchamos al presidente chileno. Como seguramente muchos de ustedes están viviendo, la crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano. Y también en particular al Caribe. Y a los sistemas de vida de nuestra gente. En Chile, de hecho, cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas, por nosotros mismos. Sin embargo, nuestro país, como seguramente muchos de los de ustedes, muchos de los del sur global, produce y es responsable de una parte mínima, en nuestro caso, el 0,24% de las emisiones globales del efecto invernadero. Lo que decíamos. Mientras los países de las economías más grandes del G20, como nos recordaba el secretario general, produce el 80% Claro. de los gases con efecto invernadero. Bueno, por eso el foco siempre sigue estando en los países potencia, en los Total. países más industrializados, ¿no? El Ecuador sigue siendo la gran división norte-sur, sí, chiques. como los productores de gases de efecto invernadero, pero bueno, es un Boric que, a ver, hay que decir, atravesado por, como ha sido en otras gestiones o promesas que ha tenido el presidente chileno y que no ha avanzado, no ha podido avanzar, porque recordemos que muchas de ellas tenían una particularidad si se aprobaba, si se cambiaba la Claro. constitución pinochetista. Quedaron atrapados. Exacto. De hecho, justamente en el primer texto tenía todo, recordemos que además había sido escrito, bueno, por sectores de izquierda, pero por sectores también indígenas de los distintos pueblos indígenas de Chile, es decir, que también desde esa mirada de las comunidades indígenas, que sabemos que forman también un rol muy clave, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las minas y demás, o cualquier tipo de proyecto. Así que era, digamos, muy abarcativa en ese texto que finalmente se termina rechazando en el 2022, sí, en el 2022, y en ese sentido es que se plantea, como se plantea en otras ocasiones, ¿no? Que no ha podido avanzar porque ha tenido cierto límite. ¿Qué dicen desde el gobierno de Boric? Que han avanzado en la ley para la naturaleza, que justamente se venía tratando hacía más de una década y se aprueba ahora durante el gobierno
gobierno de Boric, que lo que busca es justamente incrementar el presupuesto, de hecho lo ha hecho, incrementar parte de su, contrario a lo que veíamos hoy de Milei, de incrementar su presupuesto en relación a la cuestión ambiental, que ratifica el acuerdo de Escazú, que también sabemos que es muy relevante, incluso la ley de cambio climático, entre otras cuestiones que, bueno, enumera, si bien, por supuesto, hay muchas críticas de que se ha quedado corto y en parte se respalda en la Constitución, que al menos el foco lo tiene puesto en la cuestión ambiental. Y para ir cerrando ya, si te parece, Jimé, A ver. escuchamos al mandatario que diría, al menos en lo discursivo, en lo narrativo, porque también van a haber algunas críticas de si realmente esa es la avanzó, si contradicción pudo que todos, avanzar. atraviesan o atravesamos, ¿no? Sí. Pero por lo menos es lo que decís vos, está puesto como objetivo, no está negado. Sí, exacto, y que porque creo que muchas veces el discurso o la pelea que hay ahí es, bueno, son países que de pronto hay pobreza o hambre o cuestiones que decís, bueno, cuesta más que le puedan dedicar un espacio y que le puedan dedicar presupuesto, digamos, a la cuestión ambiental. Creo que eso muchas veces es como el debate que se da en política en torno a esto. Pero diría que Gustavo Petro, si te parece, lo escuchamos ya directamente, porque es uno de los más duros, o la voz cantante, diría, de los mandatarios de la región, que plantean que hay que prestarle atención al cambio climático. Lo escuchamos al presidente colombiano. Más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Bien fuerte las palabras, ¿no? Impresionante. Justamente, ¿no? Poniendo en palabras la importancia de extinguir ya a toda la comunidad y además tirando ahí otra cuestión con respecto a las drogas que también es relevante, interesante. Ese debate después lo vamos a profundizar en algún momento porque es muy picante lo que dijo. Totalmente, de hecho ahí se da, bueno, algunas diferencias, por ejemplo, con Lula y lo que tiene que ver con el petróleo, que lo planteábamos también con México, así que sí, es un debate interesante que quizás algún día podremos entrevistar a un especialista justamente en ese aspecto, así que bueno, sin dudas lo vamos a ir conversando. Hoy era la idea introducir un poco cuáles son los mandatarios que tienen la cuestión ambiental, después vamos a ir desarrollando ya en detalle lo que pasa en cada país, sobre todo regional, pero también por supuesto en el mundo. Sí, porque se nos está yendo, la verdad voló el programa. Rapidísimo, y eso que ni siquiera hicimos mate hoy. Jimena, no puedo creer que nos hayamos olvidado el mate. Los muñequitos que íbamos a traer. ¿Vos de quién ibas a traer? Yo tengo uno de Donald Trump y Kim Jong-un a punto de darse un besito de unas cartas de amor que se mandaban, lo voy a traer. Y yo voy a traer mi palita con la que hago el compost, amigas, amigos, así que va a estar acá llena de compost para que lo vean y vamos a empezar a militar la compostera en casa porque estoy como obsesionada con eso, es un viaje de ida. Una vez que tenés compostera no volvés. Tengo que hacerlo. Así es, vamos a empezar por acá. Y antes de irnos, queremos avisarles a todos y a todas que están del otro lado que nos pueden escribir a nuestro mail, que es estapasando2024@gmail.com. ¿Por qué? Porque vamos a estar dando cuenta sobre el final de nuestro programa, siempre de nuestra agenda, la agenda de ambientalismo popular. Va a haber actividades, libros, puntos y horas y locación de actividades políticas, manifestaciones y lucha también. Pero hoy tenemos 3 cositas para traerles. Tengo un libro que se llama Ecofeminismo, de Catherine Laguerre, que es de la ahí lo estamos viendo ya. Ahí lo estamos viendo, miren, de Biblioteca de la Tierra. Y es muy interesante porque, claro, vos me decís, ¿qué tiene que ver la lucha feminista con la lucha ambientalista? Sobre todo porque viste que hay como una cuestión de que las mujeres se tienen que ocupar de esto. No, amigo, ameo, todos nos tenemos que ocupar de esto, no es una cuestión nuestra, viste, onda, ¿qué están haciendo las feministas? Basta de tirarnos tareas, basta. Asuman un poco ustedes también, pero sí tiene que ver con que te encontrás en las luchas feministas con los ambientalistas y las ambientalistas, o sea, nos encontramos peleando en contra de los mismos adversarios, los mismos
enemigos, podemos decirle enemigos del planeta. Por ahí. Sí, así que eso es el ecofeminismo, no es una cuestión de esencialismo. Y después, esto es muy importante, amigos y amigas que están del otro lado, porque tenemos este jueves y mañana, viernes 6, como último día para anotarse. ¿Para qué? Para una actividad de formación. Esto que estábamos hablando de que no sabíamos... un montón de cuestiones que tienen que ver con el ambientalismo y que acá estamos para aprenderlas y para socializarlas y que todos empecemos a militarlas desde un lugar de mayor conciencia. Bueno, primero para eso tenemos que aprender, así que el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires va a estar haciendo un taller virtual, así que lo podés cursar desde tu casa, sobre los paisajes bonaerenses. Esto me voló la cabeza porque digo, claro, ¿cómo vas a defender, no sé, el paisaje marítimo, la playa? No es solamente ir a pasar las vacaciones. ¿O cómo vas a defender los bosques de la provincia de Buenos Aires? O las sierras, si no las conoces. Bueno... Hermoso, me encanta esta propuesta. Me encanta, sí. Creo que no sé si me da el tiempo para hacerlo. Creo que me lo voy a hacer el tiempo. Me parece que ya estamos. De tiempo ahora. Ahora no tenemos tiempo. Ahora no tenemos tiempo, no, pará. Ya nos tenemos que ir. Ya vinieron nuestros vecinos. ¡Qué lindo, Fabián! ¿Cómo andan? Bueno, pero escríbanos porque hay un montón de actividades y las queremos difundir. Sí, y vamos a ir viendo, bueno, cómo nos adaptamos, cómo surgen. Pero bueno, pasamos el primer programa. Sí, estuvo muy bien. Y que nos empiecen a seguir, que se afilien. Sí. Y nos encontramos el próximo jueves. Así ¿Te parece, Jimé? Sí, un gustazo, amiga. Igual, lo mismo digo. Está pasando. Está pasando. Ambientalismo popular.